Mateo capítulo 24, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Como en los días de Noé. Dice que así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y por supuesto nosotros sabemos que en esa venida o en ese descenso de Jesús a la tierra por segunda vez, Él hará una estación o una parada arriba en las nubes para levantar o arrebatar a los que son suyos, a su pueblo, a su iglesia en el mundo, y sacarlos y guardarlos del día de la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. La Biblia dice muy claramente en San Lucas o Evangelio de Lucas, vamos a analizar un momento esta porción, en el capítulo 21, el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. El día de la ira de Dios sobre el planeta Tierra. En Apocalipsis, también en el capítulo 2 y el versículo número 10, dice que el Señor va a guardar, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, que Dios va a guardar a un pueblo del día o de la hora de la ira. Está hablando de la gran tribulación. Vamos a leerlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso quiere decir que hay un pueblo que va a ser protegida, va a ser guardada y va a escapar de esta situación que según la Escritura jamás, ni en la historia, ni después de ella, va a existir. Es decir, que será un tiempo de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto tormento que jamás se volverá a ver en el planeta Tierra. Y es de ello que el Señor nos quiere guardar a usted y a mí, a nuestras familias, a nuestros hogares. Dice que sucedió de alguna manera como sucedía en los días de Noé. Noé fue un hombre que se preparó y que preparó a su familia, a su casa, a su hogar. Noé para muchos pudo haber sido efectivo en la labor evangelística afuera, pero fue un hombre sabio que fue efectivo en su labor evangelística. Que Dios nos ayude a todos, hermanos y hermanas, para que nuestra labor espiritual, nuestra labor evangelística, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio en casa, sea efectivo, porque así sea que no logremos alcanzar a muchos afuera, pero que por lo menos los de nuestra casa, los de nuestro hogar, sí sean salvos. Noé pudo ayudar a su esposa, a sus hijos,
a las esposas de sus hijos a entrar en el arca. Gloria al Señor. Noé preparó su casa, no solo el arca, sino también su casa para que fuesen salvos. Gloria al Señor. ¿Salvos de qué? En su tiempo, salvos del diluvio, salvos de ese juicio, de ese castigo que vino sobre el planeta Tierra para esa generación de hombres y mujeres. Nosotros a veces tomamos e ilustramos el arca que Noé construyó con Jesús, para hacer una figura de lo que es Jesús. Muchos predicadores dicen que Jesús es el arca en este tiempo, pero Jesús es mucho más que el arca. Jesús es mucho más que un tabernáculo, que un templo. Jesús es más grande que todo eso. Gloria al Señor. El arca fue un lugar de salvación para el tiempo de Noé. El tabernáculo, el templo, lugares donde se sacrificaba, se ofrecía a Dios algunas cosas. El tabernáculo tenía diferentes sitios emblemáticos que representan e ilustran algunas labores o tareas que el Señor Jesucristo desempeñó en su humanidad. Pero nuestro Dios, Jesucristo nuestro Salvador, es mucho más que todos esos elementos materiales. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro sacerdote o sumo sacerdote. Jesucristo es todo para nosotros. Así que Él es más que el arca. Gloria a Dios. Mire usted que en el tiempo de Noé el arca no duró mucho tiempo abierta. Si bien la gracia de Dios con Noé y su casa, hoy en día la gracia de Jesucristo se ha manifestado a muchas más personas y familias en la tierra. Si nos pusiéramos a comparar el arca de Noé con Jesús, no tendría sentido, porque mire usted solamente el tiempo que ha transcurrido desde que el Señor fue a la cruz del Calvario y murió. Hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años. El tiempo, el espacio de tiempo, la oportunidad que Dios le ha dado al mundo, a las generaciones, a los hombres, es mucho mayor. Así que si nos pusiéramos a hablar del tiempo, si nos pusiéramos a hablar de la gracia, del periodo de gracia que Dios ha dado al ser humano, es mucho mayor que en el tiempo de Noé. Que la Biblia dice, Pablo hablando al respecto del pecado, cuando dice que en estos últimos tiempos iba a abundar de una manera vertiginosa como lo estamos viendo hoy, pero por encima del pecado, la Biblia dice, Pablo dice que iba a sobreabundar la gracia de Dios. Así que la gracia es mayor ahora. La misericordia en los tiempos de Noé, Dios la mostró, pero no está mostrándola, o mejor, pienso yo, según la Escritura, la gracia de Dios ahora se ha extendido, se ha manifestado de una manera más grande. Gloria al Señor. Hay oportunidad, así como en los días de Noé. Amén. De igual manera, el Señor primero ha de sacar a su pueblo, a su iglesia, por medio del arrebatamiento. Y el lugar de encuentro de la iglesia con el Señor será en los aires, será en las nubes, según dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dios ha de hacer que los que le esperan
piadosa y fielmente, puedan escapar también de todo el mal que vendrá sobre este planeta. No pensemos, hermanos, que las condiciones en el mundo van a mejorar. Cada día más la iglesia se siente estrecha aquí. Parece ser que la puerta y el camino se vuelve más angosto, se reduce más. Parece que la iglesia, cada día que va avanzando, no tiene estadía más en este lugar. Porque el pecado, porque la perversión, la inmoralidad, la maldad, la violencia, la corrupción, es más degradante cada día, en todos los ámbitos, en todas las áreas, en los gobiernos, en las instituciones, aún en las iglesias. Estamos viendo un tiempo, diría yo, peor que los días de Noé, donde las leyes, las normas que se están aprobando y que se han aprobado van en contra de la voluntad de Dios. Y de esa manera es que el ser humano ha hecho para tomar un dominio, un control anti Dios, es decir, que no sea Dios el que esté ahí, sino que ellos quieren sacar a Dios de todas las cosas y lo han venido sacando. Bendito el nombre del Señor. Y vuelvo a repetir en esta mañana en las características del tiempo en los días de Noé eran cosas terribles las que se veían. Y así como en los días de Noé está la situación en este tiempo, así también estamos viviendo ahora. Ya lo hemos mencionado. La Biblia dice que el Señor aquí hablando en Mateo 24, verso 38, dice que en ese tiempo los hombres solo pensaban en lo terrenal, en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento, en fiestas, en programas. Hoy estamos viviendo algo circunstancialmente adverso. Nadie esperaba lo que se está viviendo ahora. Y por ello, la mayoría de la gente no ha recapacitado realmente. No han reflexionado, han meditado, a pesar de que Dios está mostrando su gracia. La gente sigue empeñada y empecinada en hacer el pecado y se las ingenian. Estaba viendo yo ayer cómo los artistas del mundo, los cantantes, los músicos, se están ingeniando la forma para realizar sus conciertos, sus fiestas. Dicen que van a celebrar en Medellín el Día de las Flores, de alguna manera virtualmente, formando sus fiestas, sus parrandas, sus orgías, sus días de derroche en el licor, en la perversión, en tantas cosas. De alguna manera el ser humano, porque esté en casa o esté aislado por unos días o por un tiempo, el ser humano se rebusca la manera para pecar, porque es su naturaleza. Y el pecado es como ese cráter, ese volcán en actividad que desprende lava y que nadie ni nada puede frenar lo que sale de esa boca, de ese cráter. El pecado naturalmente se ha desembocado en este tiempo y ilustrando el tiempo de los días de Noé lo asemejamos a estos días, peor aún, porque la gente hoy en día, matrimonios en casa, parejas en casa, ahorita se ha aumentado más la violencia intrafamiliar en las parejas, los padres con los hijos. Los matrimonios se siguen separando, parejas divorciando,
otros divorciados se vuelven a casar. Y estamos viviendo una situación, hermano, que esto no va a parar. ¿Qué le espera al cristiano? ¿Qué le espera a la iglesia? Hermanos, estamos esperando el sonido de la trompeta. Estamos esperando la voz de arcángel, la voz de Dios, llamando a su pueblo para ser recogidos, amén, y ser llevados fuera de este lugar a un sitio especial en el cielo, donde estaremos, amén, seguros, guardados, protegidos del terrible suceso y momento que le acontecerá a los habitantes de este mundo. Veía una noticia esta semana que lanzaron un cohete en dirección a Marte. Pero lo que me llamó la atención es que en ese cohete, en esa nave espacial, estaban inscritos 10 millones de nombres. Yo me puse a pensar y indagué un poco y bueno, ¿quiénes son las personas a quienes les inscribieron sus nombres en esa nave espacial? Según parece, son personas, hombres, mujeres, familias de las más adineradas en el planeta Tierra. Parece ser que ellos están buscando un lugar fuera del planeta Tierra para poderlo habitar. Porque prevén los científicos, prevén aquellos que de alguna manera se les ha permitido por el sistema satánico que se maneja en el mundo, que ellos dominan ciertas cosas del mundo. Se prevé que en la Tierra, que en este planeta, va a llegar un suceso tan terrible que va a acabar con tanta gente que ellos no quieren estar en ese momento aquí. La Biblia dice que así como en los días de Noé la gente hacía esto, estaba interesada más por lo terrenal, más por las cosas de aquí, nunca por buscar a Dios, nunca por acercarse a Dios. Solo había un grupito pequeño que se interesaban por escuchar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y así como en los días de Noé, así en este tiempo hay un grupo, hay un remanente, hay un pueblo, no solo en Colombia, sino en el mundo también. Un grupo pequeño que está haciendo la voluntad de Dios, está oyendo la palabra de Dios, quiere, amén, vivir para Dios. Amén, amén. Dios va a guardar a ese pueblo, a ese grupo pequeño. No va a ser aquí en la tierra, porque la tierra va a sufrir los estragos de la gran tribulación, sino que va a ser en los aires, más arriba de las nubes, en un lugar especial donde el Señor nos tiene preparada una fiesta. ¡Aleluya! Una fiesta. Se van a celebrar las bodas del Cordero. Mientras arriba será fiesta, será alegría, será gozo. Amén. Aquí en la tierra habrá desesperación y angustia de las gentes. Aleluya. Por eso, hermano, en esta mañana, padre de familia, madre de familia, prepara a tus hijos, prepara tu casa, así como Noé. Mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Noé fue advertido por Dios. Dios le advirtió a Noé. Y Noé, mire, se dispuso para Dios y preparó el arca donde él y su casa se salvasen, aunque Noé no sabía todavía lo que había de venir. Yo quiero leerle esta. Sin saberlo Noé, lo que vendría realmente,
preparó el arca. Vea lo que dice el verso 7 del capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Oiga bien lo que dice. Noé no sabía bien lo que venía. Noé no sabía que era un diluvio. Según los científicos, dicen, cuando el diluvio se presentó, las fuentes de las aguas de arriba, es decir, de los cielos, se abrieron. Las fuentes de la tierra y del abismo se abrieron, es decir, un cataclismo de tal magnitud. Las aguas, no solamente de los ríos, de los océanos, se desbocaron, sino también que se abrieron de otros lugares las aguas, arriba y abajo. Cosa que Noé jamás pensó, ni se imaginó que iba a suceder eso de esa manera. Pero la Biblia dice, y a mí me llama la atención, que por la fe, y nosotros en esta mañana, por la fe, seguimos preparando no solamente una iglesia, sino nuestra casa, nuestro hogar, hermano, hermana, padre de familia. Prepara a tus hijos. Gloria al Señor, hagamos un trabajo en casa. En este tiempo, mire, yo siento que Dios de algún modo nos metió en la casa a estar más cerca con la familia para hacer una preparación, unos preparativos. Nos estamos preparando. Nos estamos preparando para ir al cielo. Aleluya. Y no quieras irte tú solo, porque yo he escuchado a algunos creyentes, no es que mis hijos no quieren, o es que mi esposo no, hermano, vea, pelee, luche hasta el último momento, pero no baje la guardia, ore, clame. Lo que pasa es que usted y yo a veces queremos ser cristianos solo de nombre, y se nos olvida que esto es orando, que esto es ayunando, que esto es clamando, que esto es, hermano, cerca de Dios. Pero a veces el conformismo del tiempo, las ocupaciones del tiempo. Mire, Dios tuvo que detenernos un momento en el tiempo y meternos en casa y aislarnos un poco y quitarnos a veces hasta el empleo y hasta el dinero y hasta las comodidades para que le busquemos. Pero aún ni así muchos quieren hacerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Noé fue advertido, pero él por la fe, aunque fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de su tiempo. Escuche, hermano, lo que dice aquí la palabra. ¿Qué está haciendo Dios ahora? ¿Y qué le está hablando Dios ahora mismo a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia? Hermano, escuche la palabra de Dios, escuche la voz de Dios. Mire usted lo que ha pasado antes. Dios nos está advirtiendo de cosas que aún no hemos visto. Pero van a llegar. Amén, amén. Gloria al Señor. Y nosotros la iglesia y nosotros los padres de familia, por la fe, así como Noé, esta advertencia es solamente para aquellos que hemos creído en el Señor y hemos obedecido la palabra. Gloria a Dios. Esta advertencia que Dios está haciendo en el mundo hoy, Dios está haciendo pregonar el megáfono del cielo, para que haya por ahí en casa un entendido, una entendida, un hombre que reciba esta palabra y entienda que el tiempo está cerca. Nuestros hijos, nuestras familias. Yo me puedo imaginar a Noé luchando en casa. Muchachos, con sus hijos. Debemos hacer esto. Cuidado, no hagan aquello. Muchachos, el Señor va a enviar un juicio, le decía a sus hijos. El Señor va a hacer llover sobre la faz de la tierra un diluvio. Papá, pero
tú eres a veces como extremista. Yo me imagino a los hijos de Noé. Eran jóvenes, eran muchachos. La esposa de Noé ayudándole a su esposo, haciendo lo bueno, lo justo, lo agradable delante de los ojos de Dios, dando ejemplo, dando testimonio como padres, servidores de Dios. Noé insistía y seguía construyendo el arca y sus hijos le ayudaban, porque Noé fue un hombre en casa de buen testimonio para sus hijos. Hermanos, que Dios nos ayude a salvar nuestra casa, a preparar nuestra casa. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, hermano, nosotros todavía no hemos visto las catástrofes, los juicios que han de venir. Yo no sé cómo va a ser realmente el arrebatamiento. No sé cómo va a ser. En qué momento menos. Lo que sí sé es que el Señor viene por un pueblo, viene por unas familias. Oh, yo no quiero salvarme solito en casa. Aleluya. Yo creo que mi esposa tampoco quisiera que ella sola. Mire, se me viene a la mente lo que un día el apóstol Pablo dijo. Quisiera ser mejor anatema por causa de mis hermanos los israelitas. Es decir, Pablo prefería perderse él, pero que sus hermanos se salvaran. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria. Y uno como padre de familia, hermano, Judas, el escritor, decía a otros: salvad, arrebatándolos del fuego. Hermano, este es un tiempo donde tenemos que arrebatar nuestros hijos, tenemos que arrebatar nuestra familia, tenemos que forzarlos a entrar, aleluya, no ya a un arca, no, Jesús no es el arca, Jesús es mucho más que el arca. Entremos por la puerta de la gracia, Jesucristo, nuestro Salvador, aleluya. Ayudémoslos a entrar, forcémoslos. ¿Sabe cómo? Orando más, ayunando. Bendito el nombre de Dios. No permitiéndoles, estorbándoles el pecado. Hermano, pero ¿cómo es posible que hayan padres de familia que le admitan a sus hijos? Ay, hermano, es que es joven, ya no soy capaz con él. No, hermano, hay que limpiar la casa, hay que barrer la casa, hay que clamar a Dios. Pero primero el ejemplo. Comienza tú haciendo lo que Dios te manda que hagas. Comienza como padre, comienza como madre. Y no permitas, hermano, porque tus hijos necesitan ahora, porque tu familia necesita ahora entrar por las puertas de la salvación. Gloria a Dios. Forzarlos a entrar no es estarles echando cantaleta, presionarles, obligarles, bueno, en fin, forzarles a entrar, arrebatarles del fuego. Es nosotros como padres de familia, como líderes, como servidores, es clamando más a Dios por ellos y dándoles un buen testimonio de lo que es el Señor. Vamos a continuar con este tema, como en los días de Noé. Analice un momento usted esa expresión. ¿Cómo estamos? ¿Como en los días de Noé o peor que en los días de Noé? Cristo está que bien. Y dice que así como en los días de Noé, iba a ser el día o el momento de su venida. Y dice que ellos no entendieron, los compañeros, los vecinos, los compatriotas de Noé en ese tiempo no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, hermano. A todos. Esto es una realidad. Y hoy en día hay muchos que no entienden. Hoy en día hay personas que no quieren siquiera oír.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar en este momento por nuestra casa. Amén. Yo quiero poner en la presencia de Dios en esta mañana a mis hijas. Quiero poner en la presencia de Dios a mi esposa. Y que mi esposa también me ponga a mí en la presencia de Dios a través de la oración. Quiero orar por mis hermanas Melissa, Ana María, por mi hermano Byron, por Richard, William Ricardo, que todavía no ha entrado por la puerta. Quiero orar por estas familias, los hogares de mis familiares, sus hijos, sus hijas. Quiero orar por mis tíos, quiero orar por mis primos, quiero orar por mis parientes cercanos. Oh, aleluya, pero principalmente en esta mañana quiero clamar a Dios por mi casa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí desde tu casa, hermano, hermana, padre de familia, madre de familia. Señor, tu misericordia. Padre del cielo, ora cuando Tu palabra, Señor, la Biblia dice, se está cumpliendo el tiempo donde dice es que Satanás sabe que le queda poco tiempo y aún más esfuerzos. Oh, Dios mío, Él quiere tomar el control de este sistema totalmente. Y como dice tu palabra, que el mundo está bajo el dominio del maligno, nosotros sabemos hoy te bendecimos, Jesús. que nuestras vidas, que nuestras casas, Hoy te glorificamos, hogares, hijos, esposa, te pertenecen a ti, hoy Señor. te damos las gracias. Yo te presento a Karen, yo te presento a Manuela, yo te presento a Valerie. Señor, sobre ellas fue invocado tu nombre. Ellas fueron presentadas ante ti cuando eran pequeñas. Oh, las ofrecimos, las consagramos para ti. Pero también, Señor, en el transcurso de los años tomaron una decisión y aunque están todavía jóvenes y adolescentes, ellas decidieron dar ese paso de fe. Se arrepintieron y fueron bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Te ruego por ellas, Señor. Padre Celestial, a salvación para mis hijas, a salvación para mi esposa, la salvación para este servidor tuyo. Oh, mi madre en España, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis cuñados, mis cuñadas, mis tíos, mis primos. Señor, yo los presento esta mañana delante de ti. Oh, Dios mío, así la gente de afuera, Señor, no quieren sentir aquello, Señor, en mi casa, en mi familia, sus corazones. Abre, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones para ser salvos realmente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Los parientes, los hijos, los familiares de nuestros hermanos, Señor. Mira a esos padres de familia que luchan, que lloran, que claman, que interceden por su familia. Por favor, Señor, por favor. Sálvales, sálvales en tu nombre, en el nombre de Jesús.